Jesucristo, Padre de Naciones. No se puede aislar el concepto de gobierno en las naciones del concepto de paternidad en las naciones. ¿Por qué razón? Porque son términos unidos y son términos dependientes del uno y del otro. Por ejemplo, Adán y Eva, dice la Escritura en Génesis 1:28, dice que Dios le dijo que sojuzgara y que señorearan la tierra, que gobernaran de la tierra. Pero antes de manifestar ese señorío y ese gobierno en las tierras, ellos tenían que fructificarse, tenían que multiplicarse, es decir, deberían llenar la tierra de hijos. O sea que para ellos poder gobernar en ese tiempo la tierra, tenían que ser padres de esa tierra. Entonces no se puede separar el concepto de gobierno al concepto de paternidad. Entonces la paternidad, más que un concepto o algo que la gente lo tiene de moda, es toda una revelación mostrada en toda la Biblia. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la paternidad está revelada. Entonces la gente que pueda captar, que pueda tener esa revelación de paternidad, va a ser afectado en todas las áreas de su vida. Pero va a ser afectado positivamente en su vida personal, en su vida familiar, y va a ser bendecido y va a poder disfrutar de los beneficios de esa paternidad. Por ejemplo, en la Biblia hay varios ejemplos de personas que entendieron paternidad, y no solamente entendieron paternidad, sino que pudieron entender la honra hacia la paternidad. Y ellos pudieron gustar de enormes beneficios espirituales, pudieron gustar de enormes beneficios materiales, pudieron gustar de sabiduría, de ciencia y de dirección. Por ejemplo, en Primera de Samuel, vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9, el verso 3 al verso 9, dice: y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no la hallaron. Pasaron luego a la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron a la tierra de Benjamín y no la encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven y volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará aconjugado por nosotros. Él respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios es profeta, que este hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendemos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tendremos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tendremos? El verso 8: entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: vení, vamos al vidente, porque hoy lo que se llamaba profeta entonces se llamaba vidente. Entonces, ¿qué aconteció con Saúl? A Saúl, al padre de Saúl, se le habían perdido las asnas. Así que fue a buscarla, y ellos decidieron dar una ofrenda al profeta para que el profeta le diera dirección. Saúl fue en búsqueda de un asna, pero el profeta, inspirado por Dios, le profetizó a Saúl que iba a ser rey de Israel. Entonces Saúl fue en búsqueda de un asna, pero se encontró con un reino. ¿Por qué se encontró con un reino? ¿Por qué fue promocionado? Porque del primer momento en su corazón y en el corazón de su ayudante estuvieron a honrar al profeta. Cuando nosotros honramos al profeta, cuando nosotros honramos la paternidad,
Dios nos da dirección y el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Otro ejemplo en Segunda de Reyes, quiero leerlo porque Segunda de Reyes, vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 8. Segunda de Reyes capítulo 8, desde el verso 7 al verso 10. Segunda de Corintios capítulo 8, versos 7 al 10. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano ¿qué dice ahí? Toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová diciendo: sanaré de esta enfermedad. Tomó pues Hazael en su mano un presente entre los bienes de Damasco. Mire el presente que le dio este rey al profeta: 40 camellos cargados. Y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado diciendo: sanaré de esta enfermedad. Eliseo le dijo: ve y dile: seguramente sanarás. Amén. Imagínese ese pequeño presente: 40 camellos cargados con lo mejor de Damasco. Es como si fuera: voy a consultar al profeta, voy a buscar 40 camiones container para bendecir al profeta. O sea, mire la conciencia de honra que había en la antigüedad y el valor que se tenía hacia lo espiritual y el valor que se tenía hacia una palabra. También en Segunda de Reyes capítulo 4, verso 8 al 16, la mujer sunamita, si usted lo lee en su casa, usted ve que la mujer sunamita honra al profeta. Primero le dio comida, luego le hizo un aposento para que cuando pasara por ahí se quedara en ese aposento. Y este profeta, por palabra de Dios, Dios hizo que la matriz de esta mujer fuera sana de la esterilidad y pudiera abrazar su milagro, porque la honra te abre la puerta para que abraces tu milagro. Si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Si usted honra a Dios, usted en los próximos días va a abrazar su milagro. Dios le va a dar dirección y el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Solamente si a ti se te revela el principio de paternidad y el principio de honra, tu vida va a cambiar para siempre. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces es un tiempo de activar lo profético, de activar lo sobrenatural, lo milagroso, a través del poder de la honra. Usted me dirá: apóstol, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Pacto también nos enseña la importancia de honrar a la paternidad apostólica y profética. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. El capítulo 5 y el verso 12. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesta, y que los tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea, debemos reconocer a los que trabajan en el Señor y os presiden. ¿Qué significa eso? Reconocer es valorar. Nosotros debemos valorar el trabajo de los que predican. Debemos valorar el trabajo de los que enseñan la palabra. Debemos valorar el trabajo de los que oran, los que interceden, los que Dios ha puesto para dirigir a la iglesia. Debemos valorar y reconocer a los que nos dirigen y los que nos amonestan a través de la palabra. Debemos, dice la Biblia, tenerle ¿en qué? 1 Tesalonicenses 5, verso 13, y que lo tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra. O sea, no podemos menospreciar a alguien que trabaja en la predicación,
en la enseñanza de la palabra. No se puede menospreciar a un pastor, no se puede menospreciar a un evangelista, no se puede menospreciar a un profeta, a alguien que ha decidido dedicarse a trabajar para el Señor. Dice la Biblia, al contrario, téngalo en mucha estima y amor por causa de su trabajo, porque el trabajo en el reino de Dios es algo eterno, es algo trascendental, es algo que trasciende las generaciones. Entonces a veces no se valora el trabajo de la paternidad y no se valora el trabajo de los ministros del Señor, porque debemos entender otra cosa, que los que predican y enseñan son dignos de doble honra, son dignos de doble honor. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien. Cuando habla de ancianos, habla de ministros que han alcanzado madurez. Sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en ¿qué? En la predicación y en la enseñanza. Entonces los padres apostólicos gobiernan la iglesia dirigidos por el Señor. Y la paternidad apostólica es digna de honra. Es digno de honra la gente que se dedica completamente al trabajo de la predicación y de la enseñanza de la palabra. Y en el Nuevo Pacto también dice en Gálatas capítulo 6, verso 6. Gálatas capítulo 6, verso 6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces el domingo pasado hablamos de la honra hacia nuestro Padre Celestial. Hablamos también de la honra a nuestros padres terrenal. Pero aquí nos enseña de la honra que hay que tenerle también a nuestros padres apostólicos, a la paternidad que Dios ha establecido. Para mí, poder honrar una paternidad, a alguien que me dirige, a alguien que me enseña, para mí es un privilegio y para mí es una bendición. O sea, no es una obligación, es una revelación, es un privilegio. Y en este tiempo, por ciertas circunstancias, he tenido que buscar a quién honrar. Amén. Ahorita, gracias al Señor, tengo un mentor, un padre apostólico que es el apóstol Lucas Márquez. Pero hubo un tiempo donde yo buscaba a quién honrar. Desesperadamente uno necesita, cuando uno ha ejercitado la honra hacia padres espirituales, cuando uno no tiene un padre espiritual, uno se desespera. Uno necesita honrar, uno necesita bendecir, porque cuando uno bendice a un padre apostólico, todo lo que está trabado se destraba y todas las puertas que estaban cerradas se abren. Amén. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Pero esto tiene que ser algo personal de cada uno de ustedes. Se tiene que revelar, o usted tiene que pedirle al Señor que se revele. Ahora, Cristo, como Padre de naciones, trae libertad de la opresión y manifiesta su reino eterno. Isaías capítulo 9, verso 1. Isaías capítulo 9, el verso 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, mas no habrá siempre oscuridad. A ver, levante sus dos manos bien en alto, diga conmigo, mas no habrá siempre oscuridad. ¿Cuánto creen esta palabra? Mas no habrá siempre oscuridad para los que están en este momento en angustia. Mas no habrá siempre oscuridad. Y primera de Juan capítulo 2 verso 8 dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Y vosotros, porque las tinieblas van pasando. Levante su mano derecha, diga conmigo, mas no siempre habrá oscuridad. Levante sus dos manos y diga conmigo, la oscuridad no es eterna. Levante sus dos manos y su voz y diga conmigo, las tinieblas van pasando. Diga conmigo, yo creo que las tinieblas van a pasar y la luz verdadera va a permanecer en mi vida y en mi familia. Yo no sé si usted lo cree. ¿Cuántos creen lo que dice la palabra?
El Señor nos da esta palabra, mas no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia, porque las tinieblas pasan, porque la naturaleza de las tinieblas no es eterna. Lo malo siempre pasa, la escasez siempre va a pasar, la miseria siempre va a pasar, las tinieblas va a desaparecer. Por eso no existe una noche eterna, porque después de una noche, de una larga noche, siempre viene un nuevo amanecer. Por eso te quiero profetizar sobre tu vida personal, sobre tu familia y sobre tu finanza. La oscuridad va a pasar de tu vida, se va a ir en el nombre de Jesús, y la luz de Dios, el poder de Dios se va a manifestar en este tiempo. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Siempre la luz verdadera alumbra y disipa las tinieblas y la maldad. Amén. Haga lo que haga las tinieblas tienen sus días contados. La maldad tiene sus días contados. No te impacientes a causa de los malignos, porque son como la hierba que hoy es y mañana es echada al fuego. No te impacientes, porque los malos, los impíos, las tinieblas van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La luz de Dios, lo bueno de Dios siempre va a permanecer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Yo no sé si usted lo cree realmente. A ver, dile a la persona que tiene a tu lado, que tiene así todavía una cara de limón, y dile: no habrá siempre oscuridad en tu vida. Las tinieblas van a pasar. Levante sus dos manos, diga conmigo: la deuda va a pasar. Diga conmigo: la noche de insomnio va a pasar. Levante sus dos manos: la tristeza va a pasar. La escasez va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Y diga conmigo: y la luz verdadera va a permanecer en nuestras vidas y en nuestra familia. Si yo fuera usted, estuviera alabando y bendiciendo el nombre del Señor. No habrá siempre oscuridad. Amén. Entonces había una región que estaba en tinieblas, que era la tierra de la tribu de Zabulón, una de las 12 tribus de Israel, y la tierra de Neftalí. Pero ese pueblo que moraba, dice la Biblia, en tinieblas, vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías capítulo 9, el verso 2: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea, esta profecía se cumplió en la primera venida del Señor. Amén. Entonces el Señor Jesús predicó en esa región, predicó el evangelio del reino, echó fuera demonios, sanó a los enfermos, manifestó su poder. En Mateo capítulo 4, vamos a leerlo. Mateo capítulo 4. Mateo 4, desde el verso 12 al verso 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pero ¿cómo les resplandeció la luz? La luz les resplandeció, número uno, cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cómo resplandeció la luz en esa región marítima que estaba bajo la opresión del mal, cuando el mismo Jesús llamó a varios discípulos de esa región y los llamó a ser apóstoles. Mateo capítulo 4 verso 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea,
vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Jesús le dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó, y al instante dejaron la barca de su padre y le siguieron. O sea, en esa región donde había más tiniebla, donde estaba sentado en sombra de muerte, Jesucristo comenzó a predicar. Y no solamente Jesucristo comenzó a predicar, sino que Jesucristo comenzó a hacer discípulos. Y en esa región de opresión, en esa región de tinieblas, Jesús predicaba el evangelio, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús echaba fuera demonios, Jesús sanaba a los lunáticos, Jesús levantaba paralíticos, manifestó la luz en medio de esa región lleno de tinieblas. Mateo capítulo 4 verso 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. O sea, una región asentada en muerte, asentada en opresión, asentada en angustia, vio gran luz. Porque Jesucristo vino a hacer lo que el Padre le encomendó: predicar el evangelio del reino, seguido con señales, prodigios, y la oscuridad tuvo que retroceder y la luz se tuvo que manifestar en esa región. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando el poder de la oscuridad y de la muerte se quiebra en un lugar, en una región, a través de la predicación del evangelio, seguida con señales y maravillas, se manifiesta lo siguiente. Isaías capítulo 9, el verso 3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. O sea, cuando comenzamos a predicar y a hablar la palabra del Señor, hay multiplicación. O sea, multiplicación de personas que creen en el Señor, multiplicación de discípulos del Señor. Mucha gente, cuando vio la predicación de Jesús con poder y que le seguía señales y prodigios, muchas multitudes, gente de diferentes lugares, siguieron a Jesús. Mateo capítulo 4, el verso 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, que significa 10 ciudades, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, si Jesús no hubiera predicado, no hubiera hablado la palabra y manifestado su poder, no se hubiera manifestado la multiplicación. Entonces, el fundamento para ver crecimiento y multiplicación de discípulos en la iglesia del Señor es cuando cada miembro de la iglesia asume la responsabilidad de predicar y de enseñar a Cristo. En ese momento va a haber multiplicación de gente. Y no solamente predicar a Cristo, sino manifestar su poder. Porque usted ve que Cristo no echó fuera las tinieblas de ese lugar orando. No echó fuera las tinieblas de ese lugar solamente encerrado, intercediendo. Él tuvo que hablar, Él tuvo que predicar, Él tuvo que manifestar su poder. Entonces no podemos manifestar el poder de Dios encerrados. Tenemos que manifestarlo en el lugar donde la gente lo necesita, anunciando las virtudes de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ejerciendo nuestro real sacerdocio. Y en ese momento la unción de multiplicación se manifestará en cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser una luz? Manifestando a Cristo, mostrando a Cristo. Cuando mostramos a Cristo, la maldad retrocede. ¿Cuántos dicen amén? Así que dile a la persona que tiene a tu lado: en el lugar donde tú estás tienes que ser una luz. Testifica, habla de Cristo, y las tinieblas van a tener que irse y van a tener que retroceder. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Y entonces, ¿qué se manifestará? Se manifestará un aumento de la alegría. Isaías 9:3: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Entonces, cuando vemos a la gente que se arrepiente,
que confiesa a Jesús como Señor, cuando vemos que la gente es sanada y es liberada a través del nombre de Jesús, cuando vemos que las multitudes sirven al Señor, viene el gozo de la salvación. Viene un aumento de la alegría, porque debemos entender que la alegría y el gozo del Señor no se adapta a lo que está pasando en lo terrenal. Eso viene de Dios, viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de manifestar la luz de Cristo, las tinieblas no van a afectar nuestras vidas. Se va a ir la tristeza, se va a ir las tinieblas, se va a ir la aflicción, se va a ir la angustia. Por eso Isaías capítulo 9 dice: mas no habrá siempre oscuridad, porque nosotros determinamos cuándo la oscuridad dura. Porque cuando nosotros predicamos la palabra, la oscuridad se va, la angustia se da, la aflicción se va y la alegría viene sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante sus dos manos y diga conmigo: lo que viene es multiplicación de gente de Dios y el aumento de la alegría. Levante sus dos manos y diga conmigo: la tristeza se va, porque hay un pueblo que se levanta a anunciar las virtudes del Señor y a predicar el evangelio del reino de Dios. Aplaude fuerte al Señor. Entonces la multiplicación y el aumento viene cuando Cristo, a través de su iglesia, quiebra todo yugo pesado, quiebra toda vara y todo cetro opresivo. Isaías capítulo 9, el verso 4 dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Yugo pesado, ¿qué significa? Son fortalezas que traen opresión de las tinieblas a nuestras vidas. Yugo pesado son tinieblas que se resisten liberar a personas, liberar familias, liberar una región. Son fortalezas fuertes, muy pesadas. Entonces la única manera de quebrar y de romper el yugo pesado es a través del ungido. Cristo, ¿qué significa? El ungido. O sea, es a través de la unción. Por eso Isaías capítulo 10 verso 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La única manera de quebrar todo cetro opresivo, toda vara opresiva, todo pesado yugo, es que nosotros como iglesia podamos manifestar el fuego del Espíritu Santo. Es que nosotros como iglesia manifestemos el poder de Dios a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la predicación de la palabra. Es que nosotros podamos fortalecernos en el poder del Señor, entender que mayor es el que está en nosotros, pero ese mayor que está en nosotros, ese gigante que es Dios que está en nosotros, tenemos que manifestarlo. No somos una iglesia débil, no estamos sirviendo a un Dios débil, estamos sirviendo a un Dios poderoso. Tienes que entenderlo, se te tiene que revelar. Manifiesta el poder de Dios y la maldad va a tener que retroceder. No va a haber brujería ni hechicería que va a poder contra el poder de la iglesia de Dios. Levántate, iglesia, y usa la autoridad y usa la unción que el Señor te ha entregado. Grita y aplaude fuerte al Señor. Por eso Hechos capítulo 10 verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Jesús sanó a los oprimidos con el diablo, por el poder y la unción del Espíritu Santo. Ahora la Escritura dice: recibiréis poder para ser testigos. O sea, quiere decir que nosotros tenemos ese poder. Por eso Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 verso 6 al 8 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. De repente tú tienes la misma pregunta que los discípulos: Señor, ¿saldremos de esta escasez? ¿Saldremos de estos problemas aquí en Venezuela? ¿Restaurarás a Venezuela? Y el Señor le dice: a ti no te importa ni te interesa eso, porque eso es mi voluntad, yo hago lo que yo quiera. Pero sí te digo una cosa: has recibido poder para ser testigo, así que deja de lamentarte por la nación y predica la palabra, testifica, porque yo te he dado el poder para que las tinieblas retrocedan. Eso no, esos aplausos están como desganados. Dile a la persona que tienes a tu lado: ¿te has preguntado cuándo cambiarán las cosas cuando Dios te está diciendo tienes poder para testificar? Levante sus dos manos, diga conmigo: tengo poder para hacer una luz. Tengo poder para darle esperanza a la gente. ¿Cuánto dice amén? Tengo poder para predicar el evangelio del reino de Dios, seguido con señales y prodigio. Levante sus dos manos, diga conmigo: hoy como iglesia nos levantamos en poder y autoridad, porque la iglesia, su poder no es terrenal, el poder de la iglesia es espiritual. Aplaude fuerte al Señor. Entonces Cristo es el Padre eterno y el Rey de las naciones. Por eso Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Aquí habla de la encarnación, porque cuando dice un niño es nacido, habla que Dios se encarnó en un hombre llamado Jesús, y tuvo que nacer de una virgen llamada María, que fue concebida por el Espíritu Santo. Entonces, pero cuando habla que nos ha dado un hijo, habla del Hijo de Dios. Habla que Jesús era Dios, Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él nunca usó su poder como Dios, sino que usó el poder del Espíritu Santo a través de la obediencia al Señor. Ahora Isaías capítulo 9 verso 6 dice: y el principado sobre su hombro. En la versión lenguaje actual dice: y a ese niño se le ha dado poder para gobernar. Jesucristo tiene el poder para gobernar. Levante sus dos manos, diga conmigo: Jesucristo, dígalo fuerte, Jesucristo tiene el poder para gobernar. Por eso Jesús habló del reino. Por eso que Jesús habló del gobierno de Dios. Con el nacimiento de Jesús nació una generación de gobierno. Jesús vino a restaurar el diseño original del hombre, porque el hombre fue creado para gobernar. El hombre fue creado para en autoridad. Por eso Jesús gobernaba sobre las enfermedades. Por eso Jesús gobernaba sobre los demonios, los echaba fuera. Por eso Jesús gobernaba sobre el mar. Por eso Jesús reprendía la tempestad. Por eso Jesús gobernaba sobre la vida y la muerte. Había un muerto y lo resucitaba. Por eso Jesús gobernaba sobre la escasez, sobre la miseria, multiplicando los panes, multiplicando los peces. Jesús vino a mostrarnos un modelo para que nosotros caminemos en autoridad, caminemos en poder, caminemos en gobierno. Basta ya de las llorantinas, basta ya de la debilidad, basta ya de quejarse, basta ya de ser una persona incrédula, basta ya del desánimo, basta ya del sueño. Es hora, iglesia, que te levantes en poder y autoridad, porque la iglesia no fue diseñada para ser derrotada. La iglesia fue diseñada para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Señor. Es hora que te levantes en poder y autoridad. Vamos a aplaudir más fuerte al Rey. Por eso también Isaías capítulo 9 verso 6 dice: y se le llamará su nombre. En otras versiones dice: y se le dará los siguientes nombres: admirable. En la versión Dios habla hoy dice: admirables en sus planes. Porque los planes que el Señor tiene para con nosotros son planes de paz, de abundancia, de propósito. Levante sus dos manos. Nuestro futuro es un futuro bueno y un futuro glorioso. Amén. Consejero. Porque Cristo es la fuente de nuestro consejo a través de su palabra.
Nuestro mejor consejero es Cristo. Y Él usa sus ministros para aconsejarnos con la palabra eterna. En este momento, Dios lo que te está dando es consejos. Y tú los recibes o no los recibes. Dios fuerte, en otra versión dice Dios invencible. No hay un Dios tan grande como el Dios que nosotros tenemos. Él es invencible. Para Él no hay nada imposible. No hay nada difícil. Escuche bien, a pesar de la situación, a pesar de los problemas, a pesar del problema, que lo veas grande, que no veas salida, no hay un Dios. Dios sigue siendo Dios, como dice la canción de Marcos Witt. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo todopoderoso. Él sigue reinando en el cielo, en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? A través de su nombre se dobla toda rodilla de los que hay en el cielo. A través de su nombre se dobla toda rodilla de cualquier persona que hay en esta tierra. A través de su nombre se dobla toda rodilla de aún lo de los demonios, de los principados, de las potestades. Nuestro Dios es un Dios fuerte, no es un Dios débil, es un Dios todopoderoso, es un Dios grande, es un Dios maravilloso. No es un Dios de religión, es el Dios de toda la creación. A ver, aplaude y grita y fuerte al Señor. Tenemos a un Dios fuerte. Él es Padre eterno. Levante sus dos manos y diga conmigo: Cristo es Padre eterno. O sea, Cristo fue un ejemplo de cómo ser hijo de Dios. Él obedeció a su Padre en todo. Y por ser un ejemplo de obediencia, Él se convierte en un Padre eterno. Amén. Para nosotros, Cristo, levante su mano derecha, diga conmigo: Cristo es nuestra paternidad. Y Él manifiesta su paternidad a través de los 5 ministerios. Por eso que Efesios 4:7 dice que a cada uno se le ha dado la medida del don de Cristo. Y Efesios 4:11 dice: Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Entonces la paternidad de Dios, de Cristo, es manifestada a través de su ministerio. Él es príncipe de paz, porque nuestra verdadera paz está en Cristo. Reposa y descansa en Cristo. Levante sus dos manos. Reposa y descansa en Cristo. No te desesperes, porque Dios es el Dios que nos sostiene. Jesucristo es Padre de naciones, gobierna con justicia y poder. Isaías 9:7, en la versión lenguaje actual. Daniel, ayúdame un momento. Dice: Él se sentará en el trono de David, reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible. Para siempre reinará la justicia y el derecho. Esto hará el Dios Todopoderoso por el amor que nos tiene. Jesús gobernará el mundo a través de la iglesia y en su segunda venida. Por eso la iglesia no es un ente religioso. La iglesia no es un ente político. La iglesia es un ente espiritual. Él es el representante del gobierno de Dios aquí en la tierra. Y nosotros somos llamados a gobernar con Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Cristo establecerá un gobierno en las naciones de justicia, de paz, de prosperidad en su segunda venida. Pero no se puede establecer gobierno sin antes establecer paternidad. Por eso es este tema, por eso es esta serie. Por eso yo estaba viendo todos los temas de 2014 porque yo los tengo todos archivados. Y vi la serie Grandes Padres, y siempre Dios habla de paternidad, de casa apostólica, amor a su casa. Porque no se puede manifestar una iglesia de autoridad si no entiende paternidad, si no entiende que esto es una casa apostólica. Por eso, para que haya manifestación del reino, del gobierno de Dios, tiene que manifestarse los padres de naciones. Tiene que manifestarse grandes padres, pero para que se manifieste los grandes padres y los padres de naciones, se tienen que manifestar los grandes hijos. Los hijos
que puedan seguir un modelo, que puedan seguir un diseño, que no dejen que ese fuego, que lo que Dios impartió se apague por los problemas o por las dificultades. Yo quiero que te pongas en pie y levantes tus dos manos en esta hora. Levanta tus dos manos. Oh Padre, te damos alabanza, Señor. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios todopoderoso. El que es, el que era, el que ha de venir. Oh Señor, tú eres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tú eres, Señor Jesús, el alfa, la omega, el principio y el fin. Tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el poder y tuya es la gloria. Tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. Oh Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias por tu sangre. Te damos gracias por vencer la muerte y resucitar. Te damos gracias, Señor Jesús, por ascender y estar a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros, siendo nuestro mediador, siendo nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Pero por tu misma obediencia, Señor, tú fuiste exaltado hasta lo sumo. Tú subiste sobre todos los cielos para llenarlo todo. Llevaste cautiva la cautividad. Y se te dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Para que en tu nombre, Jesús, todo lo creado esté sujeto. Oh Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por habitar en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y en esta hora, Padre, te pedimos y te pido, Señor, que derrames revelación y sabiduría sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Que abras el entendimiento, Señor, para comprender tu propósito. Para comprender, Señor, que no estamos en una religión, sino que estamos en tu reino. Para comprender, Señor, que es la iglesia, Señor. Para entender tu palabra, tu propósito, tu salvación. Que a través, Señor, de tu nombre sean derribados los argumentos, las altiveces, los argumentos religiosos, Señor, las creencias sean derribadas, Señor, a través del poder de tu palabra. Que a través de tu palabra, Señor, sean derribadas todas esas fortalezas y todos los pensamientos sean llevados cautivos a tu obediencia. Que podamos entender, Señor, que tú gobiernas en las naciones, que tú gobiernas en el cielo, que tú gobiernas en la tierra. Oh Ranamashai, que podamos descansar en ti, que podamos reposar en ti. Señor, que se pueda levantar tu pueblo y tu iglesia como una iglesia de poder, que manifieste ese poder, el poder de tu Espíritu Santo que tú has puesto en cada uno de nosotros. Oh Ranamashetere Barababashai, que podamos, Señor, fortalecernos en ti, fortalecernos en el poder de tu fuerza. Que haya un despertar en la fe, que haya un despertar espiritual, que haya un avivar de ese fuego que tú has puesto en nosotros, Señor. Que todo yugo se pudra, que todo engaño, toda mentira salga de nuestras mentes y tu verdad, Señor, nos haga libre.
Que la unción de tu Espíritu Santo pudra todo yugo, toda opresión espiritual, toda opresión de maldad, Señor, sea quebrada, sea podrida, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo. Oh, ranama sheterebe bekai. Hinamai sotaraba bakai. Que no nos dejemos, Señor, leudar por la hipocresía, Señor, por la maldad. Que podamos, Señor, caminar en sinceridad, en pureza, en integridad. Padre, te doy la gloria. Padre, te doy la alabanza. No es con mi fuerza, Señor, es con tu Espíritu Santo, Padre. Es a través de tu palabra. Tu palabra es como fuego, Señor, y ese fuego quema las ataduras, Señor. Tu palabra es como un martillo que derriba y destruye las rocas. Que tu palabra, Señor, destruya las fortalezas espirituales. Que tu palabra derribe los argumentos, Señor. Que tu palabra derribe las altiveces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de las tinieblas que tiene atadas las mentes, Señor, salga de estas mentes, salga de sus emociones, salga de sus cuerpos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de estupor se vaya en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de tiniebla se vaya de nuestras vidas, se vaya de nuestra familia, Padre, se vaya de nuestra finanza, en el nombre que es sobre todo nombre. Todo ambiente de tiniebla, todo ambiente de opresión se va, porque las tinieblas pasarán, pero tu luz alumbra, Señor. Declaramos que pasan las tinieblas, que se van las tinieblas de nuestras vidas, que se van las tinieblas de nuestra finanza, que se van las tinieblas de tu pueblo, de tu iglesia, que se manifiesta tu luz. Que se manifiesta tu unción, Señor. Que se manifiesta tu gracia. Oh, Santo, eres digno, Señor.